Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo. Aquí tenemos la semilla del perejil, uno de tantos ejemplos de los que podemos ver en la naturaleza, de estas formas geométricas y repetitivas que podemos ver, ya digo, sobre todo en las plantas. Unas figuras que han sido estudiadas desde la antigüedad y por supuesto hoy en día, y de las que proceden, digamos, los mayores conocimientos quizá sobre el origen de la vida, el origen de la creación. Quizá desde aquí podemos empezar a tocar este maravilloso y misterioso mundo, ya sabéis, de los fractales. En la década de los 70 del pasado siglo y milenio, un tal Benoit Mandelbrot fue quien acuñó el término fractal. Pero ya digo que desde la antigüedad se han seguido, digamos, estas misteriosas formas geométricas, estos códigos de la vida, estos códigos sagrados que nos muestra la misma vida de la naturaleza. A muchos niveles, no solo lo podemos ver en las plantas, sino que quizá, como decían los sabios de la antigüedad, lo que es arriba es abajo. Formas que se repiten como por medio de una especie de código, ya digo, divino o sagrado. Formas que nos acercan a palabras y términos relacionados con todo este mundo, digamos, del origen de la vida, incluso del origen de la realidad. Este símbolo que veis aquí está, bueno, aquí se ve de 6 puntas porque evidentemente es un modelo 2D, pero bueno, para el tema que vamos a explicar es suficiente. Hace unos años, hace quizás más de 10 años, vi un documental de Nassim Haramein, aquí en la red, que seguro que lo podéis encontrar, en los viejos canales de Macapeta que, bueno, cerraron, estaban, pero bueno, ese es otro tema. El tema está en que uno de los interesantísimos y variados temas que trata Nassim Haramein en este documental, más allá del horizonte de sucesos, me parece que se llamaba o algo así, ya digo, uno de los muchos temas que trata es el tema este de los fractales. Nassim Haramein incluso explica a través de esta conjunción de estos dos triángulos, aquí veis, estos dos triángulos que en realidad, digamos que en 3 dimensiones evidentemente tendría más de 6 puntas, pero ya digo, este símbolo es conocido desde la antigüedad en todas las culturas y desde distintos puntos de vista se puede ver, ya sabéis. Pero para el punto de vista que os quiero mostrar, quizá es más que suficiente. Ya digo que Nassim Haramein intentó explicar pues, que a través de la conjunción de los opuestos, estas dos pirámides entrelazadas, por decirlo de alguna manera, se podía explicar tanto el tema de los fractales como el significado que los fractales tienen para, bueno, desvelar el enigma del infinito, por decirlo de alguna manera. Mediante esta conjunción de los opuestos, Nassim Haramein pues, veía que al igual que ante este macho y esta hembra, esta luz y esta oscuridad, pues bueno, luego aparecerían el mismo patrón repetido en todas sus puntas, por decirlo de alguna manera. Esto sería el dibujo repetido hasta la saciedad, o sea, luego en cada nuevo triángulo de estos, pues aparecería evidentemente otra vez la misma figura. O sea, eso sería repetitivo hasta el infinito. Pero ante este tema me surgió, digamos, una pequeña duda, de la cual no podría extraer ningún ejemplo práctico, por decirlo de alguna manera. Mi duda era que estamos de acuerdo que, si bien tenemos dos triángulos y al unirse ese macho y esa hembra, bueno, dan, digamos, origen a esas semillas que, como estamos viendo con estos ejemplos que os he puesto de las plantas, o sea, reproducen siempre el mismo patrón, más o menos. Entonces, ya digo que hasta aquí estaba bien, pero
¿Y de que aparece, por ejemplo, un solo triángulo? ¿Y si la vida fuera eso, la base fuera un solo triángulo? ¿Cómo aparecería esta segunda, digamos, este segundo objeto, esta segunda parte, digamos, de este conjunto, como el yin y el yang, que daría origen a la semilla de la vida, ya digo? Es, digamos, un asunto que efectivamente se puede explicar mediante la naturaleza, como todo. Y hay otro tipo de plantas que, al margen de presentar los mismos patrones, tanto dentro de la misma planta como de otras plantas, siempre los mismos patrones, nos ofrecen diversos apuntillos sobre otros temas. Aquí tenéis la planta del calabacín, una planta que nos presenta los dos sexos. Es una planta hermafrodita, una planta que no necesita de ningún otro ser vivo, digamos, al margen de, bueno, su alimento y demás. No necesita de otro semejante, por decirlo de alguna manera, para sobrevivir, para eternizarse, para procrear y eternizar su especie, por decirlo de alguna manera. Las plantas hermafroditas. Pero hay formas de vida que, digamos, son especiales, como esta planta, que es, digamos, especial, porque además de, bueno, los beneficios nutricionales o curativos que nos pueda ofrecer una u otra planta en la naturaleza, hay algunas plantas o algunas formas de vida que nos pueden dar la solución a distintas ecuaciones, digamos, que busca el hombre, ya digo, quizá desde sus inicios o desde una antigüedad. Estos códigos que os estoy mencionando están reflejados en esta planta del cannabis o la marihuana. Una planta que, al margen de mostrarnos también estos repetitivos códigos, también nos muestra, como hemos visto en el calabacín, que se puede dar, digamos, los dos sexos en la misma planta, ese macho y esa hembra, ese macho y esa hembra en el mismo ser, que hacen que pueda, digamos, reproducirse eternamente, quizá, debido a la genética especial que tienen, digamos, estos seres. Pero hay más que el que pueda ser hermafrodita, porque daros cuenta que esta planta se puede dar hermafrodita, se puede dar solo macho o se puede dar solo hembra. Y ante la ecuación, bueno, que nos presenta, digamos, esos fractales, cómo llegan a aparecer siempre ante esos machos, esas hembras, ante esa luz, esa oscuridad, quizá nos lo pueda mostrar, ya digo, esta planta. Daros cuenta que la marihuana, el cannabis, es una planta que, por ejemplo, se puede dar hembra. Y si llegado, digamos, ya el momento de floración y cosecha y demás, y en el que esté en un estado bueno de maduración y no se cosecha, muchas veces, uno de los motivos es este, muchas veces de que ve que la planta, bueno, va a morir y no tiene semilla, no tiene descendencia, esa misma planta que es hembra hace que aparezcan algunas flores de macho, volviéndose, digamos, hermafrodita por sí sola. O sea, una hembra auténtica y pura puede echar, bueno, para seguir procreando, para seguir existiendo, puede echar unas semillas, unas flores de macho que hagan que se polinice y, bueno, eche esas semillas, esos fractales que volverán a dar más fractales iguales a ese ser, en genética y en todo lo demás, ya digo. Y al igual que hemos visto que hay plantas, hay seres vivos especiales por su mensaje, evidentemente también hay símbolos que son, digamos, especiales por su mensaje y conocidos por la mayoría. Aquí tenéis el yin-yang, esas dos partes del todo, esa dualidad que en realidad es uno solo. Esa dualidad que nos hace ver que tanto dentro del yin como dentro del yang, tanto dentro del bien como dentro del mal, tanto dentro de la luz como dentro de la oscuridad, en lo más profundo de él existe una pequeña parte del otro lado que lo hace quizá como a la luna, como esas historias que hay sobre la luna y su hermafroditismo. La luz, la oscuridad y el ser hermafrodita, ese que tiene
a los dos sexos, al bien y al mal, a la luz y a la oscuridad dentro de él. Ese ser hermafrodita que aparece quizá de que la vida corre peligro, como hemos visto con la planta del cannabis. Quizá para salvaguardar, como aquel Tiresias, con sus dos partes, para sobrevivir en los dos lados, en la luz y en la oscuridad, en el cielo y en el infierno, eso que lo hacía inmortal. Pues las plantas, los seres vivos quizá también hagan lo mismo. También tengan, digamos, un último recurso antes de desaparecer, por decirlo de alguna manera. Y aunque quede simplemente solo uno, siempre, bueno, por arte de magia, por decirlo de alguna manera, aparece el otro. Todo esto nos hace ver, bueno, que también, como los fractales, se repiten. Los mismos códigos, las mismas figuras, tanto en lo pequeño como en lo grande, quizá tanto en los átomos como en las grandes galaxias. Patrones y códigos repetitivos de todas las formas. Secuencias que se copian de todos los tamaños. Figuras clonadas de todos los colores. Figuras y códigos tanto naturales como, digamos, artificiales o hechos por el hombre, que han dado pie o son, digamos, la base de conceptos tan arraigados en todas las culturas y en todas las creencias y religiones, por decirlo de alguna manera, de la antigüedad. Todos estos conceptos como la flor de la vida, la semilla de la vida, la fruta de la vida o incluso el árbol de la vida, están todos basados en este tipo, digamos, de códigos, ya digo, sagrados o códigos divinos. Quizá los mismos códigos se repiten a lo largo de toda la vida, de toda la realidad, y quizá tengan un mensaje que quizá muchos científicos, quizá desde la antigüedad, están intentando desvelar, quizá conocer los mismos cimientos de la existencia, quizá los mismos cimientos de Dios, o del todo, por decirlo de alguna manera. Y bueno, muchachos, pues para no alargar mucho estos vídeos, para que, bueno, se puntualice más sobre cada tema, pues creo que, aunque en estos próximos vídeos intentaré, bueno, hablar de, ya digo, de estos temas de la semilla de la vida, el árbol de la vida y demás, pues bueno, yo creo que ya hemos hecho un ratillo, hemos visto algunos apuntillos sobre los fractales y, bueno, el devenir que puede tener a muchos niveles, y eso, que eso lo digo siempre, muchachos, pues que somos uno, que soy otro tú.